Buenos días. Estamos en nuestra serie El hábitat humano y hoy día vamos a hablar sobre nuestra función en el mundo. El tema de hoy es un tema que mientras preparaba yo pensé, bueno, eso podría hablarse en 3 domingos, ¿no? No solamente en uno. Pero quiero aprovechar esa instancia de poder conversar sobre todo lo que hemos hablado ya sobre la creación, apuntando ahora específicamente a cómo debemos vivir. Y yo creo que esa es un poco la preocupación nuestra, porque una de nuestras principales intenciones en la vida es ser feliz, ¿sí o no? ¿Quién no quiere ser feliz? Todos nosotros tenemos el deseo, sea quien sea, de querer ser feliz. El punto es que cuando nosotros pensamos en qué puedo hacer o qué me puede dar felicidad, formulamos ciertas teorías, ¿sí o no? O sea, lo más básico es, con 1.000 millones estaría bien, ¿cierto? Nada más, ¿sí o no? De repente uno ve, y no solamente nosotros, en nuestra cultura, también se verifica eso en las escrituras. Vemos gente con la suma absurda de dinero, desparramando por el mundo, y uno ve cómo son felices estos. Pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pueden viajar hacia donde. Mínimamente asociamos felicidad a eso. Otros van a asociar felicidad a cosas diferentes. Sería feliz si pudiera, no sé, entrar a la carrera que me gustaba, pero que la PSU no me dio el puntaje. Entonces tuve que contentarme con otro. Sería feliz si me casara con tal persona, sería feliz si conquistara tal puesto dentro de mi trabajo, o cosas así. Pero siempre ponemos metas y siempre cuantificamos, ¿no es cierto? Y normalmente la teoría que nosotros utilizamos para encontrar la felicidad normalmente no es cristiana, no es bíblica, incluso entre cristianos, ¿cierto? Porque hablamos de la palabra, de Dios, de todo el cuento, pero al fin y al cabo cuando pensamos y cuando medimos nuestra propia felicidad, medimos por padrones que no son netamente bíblicos. Y nosotros comenzamos por tener, pasamos por hacer y terminamos con ser. Cuando pensamos en felicidad, pensamos en, si tengo tal cosa, sería más feliz. Pero ahí vemos, es que las cosas no traen felicidad. Entonces, si yo hiciera tal cosa, si yo lograra tales metas, ahí entonces sería feliz. Y ahí descubrimos que igualmente no somos felices. Y ahí nos cuestionamos, entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Y ese es el desafío nuestro, ¿no? ¿Cómo podemos y cómo debemos vivir entonces? Termina siendo siempre esa la pregunta que la búsqueda de la felicidad nos va a conducir. ¿Cómo debemos vivir en ese mundo? ¿Cómo debemos vivir en ese planeta? ¿Cómo debemos vivir ante las demandas de las contingencias sociales? ¿Cómo debemos vivir frente a los desafíos personales, familiares? ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Sí? Y el tema de pensar en eso nos plantea una teoría de vida, una teoría o una forma de ver el mundo. El problema de la forma de ver el mundo es que la forma que nosotros ya tenemos, sea usted cristiano o no, es una forma que fue conformada por consecuencia de su propia formación, de sus experiencias tanto dentro como fuera de la iglesia, de su familia, de todo el tema. Y el punto es que nosotros en mayor o menor grado tenemos una forma de ver el mundo, y cuando empezamos a cuestionar la Biblia sobre cuál es la correcta forma de ver el mundo, encontramos en la Biblia cosas que no nos gustan dentro de nuestra forma de ver el mundo. Ahí hay dos opciones. Algunos cristianos simplemente dicen, es que no están así, y bajan el perfil. Otros simplemente hacen vista gorda, así como que lo que no se sabe no se debe, ¿no es cierto? Entonces hay un problema. Y el punto es que lo que vamos a conversar hoy día puede confrontar la forma como tú ves la vida, como tú ves la forma como el ser humano debe vivir en ese mundo. Y si se siente confrontado por eso, eso es un buen señal. Una buena señal en el sentido que el Señor te está llamando a ver algo. La visión de Dios de cómo debemos vivir es básicamente ofensiva, porque va a confrontar todas las demás visiones concurrentes. Por lo tanto,
tenemos que entender, sea usted cristiano o no, que es muy probable que nosotros tengamos una visión en algunos aspectos de la vida que no es bíblica. Pero yo pensaba que así era. Porque para mí tiene todo sentido, tiene lógica, parece lo justo, parece lo correcto. Pero cuando somos confrontados con la visión de Dios, como que no es tan así. Y de repente nos da la sensación de que la visión bíblica es injusta. Mira qué absurdo. Yo estoy en lo correcto y Dios está fallando aquí. Es un desafío entonces pensar en la visión de Dios para nosotros, lo que Dios espera o cómo Dios espera que nosotros vivamos en ese mundo. El texto que vamos a estudiar es lo que ya hemos leído en los domingos anteriores. Vamos a leer hoy día también, que Génesis 1 y 2. Y Génesis 1 y 2 va a hablar de algunas cosas bien interesantes. Primero, que fue escrito para el pueblo de Israel cuando ellos estaban saliendo de Egipto, caminando hacia la tierra prometida, y el contexto de la gente que leyó ese texto por primera vez era el contexto de un conflicto de cosmovisiones. El pueblo adoraba a Jehová, el Creador. Eso era la religión que ellos habían aprendido de sus padres. Pero los egipcios adoraban a un sinfín de dioses: el sol, el mar y todo el cuento. Entonces ellos estaban en un mundo donde la nación que los abrigaba era o pensaba de una forma totalmente contraria a lo que la religión de ellos o que la religión de Jehová expresaba. Entonces muchos de ellos ya venían con esa influencia, pero más, ellos estaban caminando hacia una tierra donde habían otras naciones ahí, y ellos, cada uno de ellos tenía su propia cosmovisión, y pese a ser quizás similar a las de los egipcios, todas esas cosmovisiones eran claramente divergentes de la visión de Dios del mundo. Entonces, cuando Moisés escribe el texto, ese es el contexto en el cual la primera gente que recibe el texto está. Dios entonces es presentado aquí como el gran creador, el gran sustentador, y Él crea el mundo y pone el ser humano en el mundo, pero muestra claramente en el texto que el mundo que Él creó es para los seres humanos. Esa es la lógica. O sea, el mundo es el hábitat del ser humano y la preocupación principal de Dios es con el ser humano, y todo lo que Dios creó es para el beneficio del ser humano. Obviamente que en última instancia es para la propia gloria de Dios, pero para el beneficio del ser humano. Eso es lo que Dios quería que los hebreos y nosotros entendiéramos ahí, ¿no es cierto? Que el ser humano, valiosos como él, ellos habían sido provistos de todo lo necesario por Dios para ellos. Y al crear el ser humano, Dios también determinó cómo éste debiera vivir. Ese es el punto. El Señor estaba sacando al pueblo de Israel de Egipto y los estaba mandando para una nueva tierra. Él estaba construyendo ahí una identidad nacional, cómo ellos debían pensar, cómo ellos debían actuar, cómo ellos debían cosechar, cómo ellos debían cuidar a los necesitados, cómo ellos debían organizarse como país en todos los aspectos. Pero primero ellos tenían que entender que todo lo que existe es obra de un único Dios, y ese Dios los creó como seres especiales, únicos, para vivir en plena y perfecta relación con Él. Y es esa relación que da sentido a todos los demás. Entonces, de ahí es que surge el texto. En ese contexto está enmarcado el texto que nosotros estudiamos en estas últimas semanas y hoy día también. Entonces, tenemos que hacer la pregunta: ¿cuál es nuestra función en el mundo según la palabra de Dios, según el texto de Génesis 1 y 2? Cuando Dios crea el ser humano, Él determina entonces cómo el ser humano debe vivir, entonces cómo el ser humano debe vivir. Es ahí donde encontramos en el texto de Génesis 1 y 2 tres pilares fundamentales que definen nuestra función en el mundo. Podemos llamar así, tres pilares, ¿no es cierto? También es conocido como los mandatos de Dios: el mandato cultural, el mandato social y el mandato espiritual. ¿Qué significan estos tres pilares? El primer mandato que encontramos ahí y que el Señor expresa la forma como debemos vivir en el mundo tiene que ver con trabajo. Es el mandato cultural. ¿Dónde dice eso? Dice ahí en Génesis 1, de los versículos 26 al 28 y 2, 15 y 19. Dice así: y dijo:
hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y los bendijo con esas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y ahí ahora el capítulo 2, versículo 15 dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. ¿Qué es lo que significa ese texto? Ese texto dice que cuando el Señor creó al ser humano, el Señor puso al ser humano en el huerto del Edén y le dio trabajo. La gente tiene la idea de que la vida de Adán ahí era una vida de eternas vacaciones. No tenía que hacer nada. Se come una fruta, se da una vuelta, la plantita, las cositas. Pero claramente lo que el Señor hizo fue, Él creó el mundo. En esta región, en una región específica, Él construyó un jardín. Dentro de este jardín, Él puso al ser humano y dijo al ser humano: cuida de este jardín. Imagino que el trabajo no era menor, era un trabajo significativo. ¿Qué significa ese trabajo que Dios dio al hombre? Primero, es importante ver que la primera consecuencia de haber sido creado por Dios es la de ser capaz de hacer cosas que Dios también hace, aunque limitadamente. ¿Qué es lo que estamos hablando? El hecho de que Dios me haya creado me capacita a hacer ciertas cosas que Dios hace. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios trabaja. El trabajo aquí tiene que ver con la capacidad de administrar, de entender, de realizar toda la gestión que demanda inteligencia, que demanda proactividad, que demanda toma de decisiones, que al fin y al cabo demanda responsabilidad. ¿De dónde sale todo eso? Dios hace eso. Entonces, cuando el Señor crea al ser humano, Dios pone al ser humano en el mundo y da al ser humano la responsabilidad de así, junto con Dios, seguir construyendo el mundo creado. Como Dios mantiene el mundo, Dios también mantiene el mundo a través del trabajo de sus siervos. Cuando dijo que Él tenía que trabajar, que cultivar, que era un trabajo que no se iba a hacer solo. Tenemos la impresión que Dios hizo toda la pega y que Adán estaba ahí sentado. Es que las cosas no se iban a hacer solas. Ese jardín tenía que ser cuidado, tenía que ser protegido, hay que limpiar, hay que ordenar, hay que plantar, hay que cosechar. O sea, por más que Dios sea nuestro proveedor, la comida no va a volar hasta mi boca. Hay que trabajar. Esa es la lógica, ¿no? Y es interesante que había trabajo antes del pecado, porque hay una teoría dentro de los evangélicos y también dentro de un movimiento católico de que con el pecado, con la entrada del pecado humano, entró el trabajo, ¿cierto? Antes el ser humano no trabajaba. Pero no es así. Claramente Dios dio muestra de eso cuando dijo que Él trabajó 6 días y descansó uno. Él trabajó. La Biblia dice. Dios entonces pone al ser humano ahí y dice: trabaja. Había trabajo. El trabajo no tiene que ver con la caída, con el pecado. Lo que tiene que ver ahí, obviamente, lo que vamos a ver la próxima semana, es la dificultad y la lucha del ser humano en poder trabajar. Pero aquí el punto es que el trabajo es bendición de Dios, porque refleja la acción de Dios en el mundo. Por lo tanto, el trabajo existe antes de la entrada del pecado del ser humano en el mundo, lo que para nosotros es un cambio de mentalidad, porque muchos están ahí complicados porque mañana es lunes, ¿no? Yo sé, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros no están así como que mínimamente contentos porque, bueno, hay como marcha y se suspenden las cosas y salgo temprano y ojalá el avisado paro total? Entonces el lunes y martes ya me hago planes de quedar en la casa, ¿no es cierto? Feliz de no tener que trabajar, ¿cierto? No, si yo me acuerdo cuando era niño en Brasil, en la tele, domingo a la tarde tenía
un programa así periodístico en un canal famoso, y terminaba y tenía una canción, así la canción de cierre, que era la canción más triste de la vida, porque era la canción que anunciaba que se acabó el fin de semana y que el día siguiente era lunes y había que despertar temprano para ir al colegio. Entonces es común entre la gran mayoría de las personas odiar al lunes, ¿sí o no? Porque está asociado con el trabajo, es una carga, es un peso, un sufrimiento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? No, el trabajo no es un sufrimiento, aunque haya sufrimiento en él, por culpa del pecado, pero originalmente el trabajo es bendición de Dios. El trabajo es un privilegio, porque a ningún otro ser creado Dios dio el privilegio de administrar el mundo. Por lo tanto tenemos que ver desde esa perspectiva. Pero el texto nos trae algunas palabras importantes y yo quisiera responder esas palabras, explicar esas palabras con ustedes para que entendamos. La primera palabra tiene que ver con dominar. Esa es la palabra que Dios ocupa ahí, ¿no es cierto? La idea aquí es literalmente tener posesión, de estar a cargo, de dirigir, enseñorar, de mandar. Implica que al ser humano es dado el liderazgo sobre la creación, literalmente. Por lo tanto, cuando la palabra dice que domine sobre, ese tiene que ver el liderazgo por sobre toda la creación. También otra palabra es sojuzgar, que tiene que ver con, aquí una forma más agresiva incluso, que tiene que ver con conquistar, como subyugar, como someter, como establecer a servidumbre, es decir, tener el control también por la fuerza y no solamente por derecho. ¿Se entiende? Pero cuando nosotros pensamos así, mucha gente se asusta. ¿Y qué significa eso? Cuando nosotros pensamos en la creación, pensamos en los animales, pero también estamos pensando en todo lo que son los minerios, por ejemplo. Ahí se aplica, ¿entienden? El ser humano no es una víctima dentro del planeta, o no es simplemente un elemento más, sino que es el elemento que debiera controlar y administrar todo eso, incluso si necesario a través de la fuerza. También está la idea de cultivar, que el Señor explica ahí. Ojo, las dos primeras palabras tienen que ver, y aquí es utilizar el contexto del mundo entero, pero cuando el Señor habla del trabajo de Adán, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, básicamente podemos pensar que se aplica literalmente como si fuera nuestra ciudad. El Edén era como si fuera una ciudad dentro del mundo. Entonces el Señor dice que Adán tenía que cultivar. Cultivar obviamente tiene que ver con el trabajo de servir, un papel activo en la construcción del jardín. Y uno se pregunta, ¿por qué el Señor manda a Adán cultivar un jardín si el Señor había cultivado un jardín? ¿No parece así como que, qué tenía que hacer él? Porque uno piensa en el jardín hecho, pero muy probablemente el jardín estaba potencialmente estructurado. Pero ¿qué es lo que el Señor ordena a Adán? Adán, el jardín está, pero el jardín tiene que ser cultivado. Está, pero tiene que ser construido. Está, pero tú tienes que pegar ahí. Entonces el Señor llama al ser humano a unirse a él en la construcción de su propia ciudad, de su propio hábitat. Luego también utiliza la palabra cuidar, la idea de proteger, la idea de hacer con que esta construcción se mantenga, con que ese orden se mantenga. Y eso es muy importante. Cuando pensamos en la ciudad, pensamos en esos dos términos: en construir la ciudad y proteger la ciudad. Construir para que podamos tener los implementos necesarios, pero proteger para que no se dañe lo que fue conquistado o para que no se dañe a la gente que disfruta de ellos. Entonces es importante que cuando pensamos en las dos primeras palabras, tenemos que ver que esas dos palabras indican que el ser humano tiene el derecho de gobernar por sobre la creación, porque ese derecho fue dado por Dios. El ser humano tiene que hacer el mejor uso posible de la creación para el beneficio del ser humano, y entender que si la creación sirve al ser humano es llamado a un trabajo positivo y constructivo por sobre la creación. De ahí viene la idea de que el ser humano tiene un llamado a la investigación, un llamado a la ciencia, un llamado al ordenamiento político y social. El ser humano tiene un llamado a producir bienes y recursos para el beneficio de las personas. Esa es la lógica.
El ser humano es llamado a trabajar en el mundo, ejercer ese liderazgo por sobre la creación y para que con ese trabajo pueda crear un hábitat adecuado para sí mismo y para los demás. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que ver que el Señor da al ser humano un mundo potencial. En los versículos que hemos leído ahí, que está en el versículo 16, 17, va a hablar de los ríos que pasan ahí y de las piedras preciosas que pasan por ahí. Y no sé, yo desconozco profundamente la minería y todo eso, pero lo que me genera una duda tremenda es que ¿cómo alguien descubrió que un mineral enterrado allá en el fondo de no sé dónde, que si uno saca, si uno procesa, si uno elabora, puede transformarse en fierro? ¿De dónde vino la idea? ¿De dónde sacaron ese? ¿Y quién dijo? ¿Quién fue el primero que dijo que el oro era oro? Y que se encontraba así de esas maneras, de que si nosotros procesáramos así, se iba a generar el oro, el bronce, la plata. ¿De dónde nació toda esa? Fíjense que nosotros nos sentamos cómodamente en sillas, en casas construidas, y ni siquiera nos damos cuenta de que quién fue el primero en inventar esas cosas. Nosotros estamos en el marco de un mundo donde mucho trabajo se ha desarrollado. Y eso también es comisión de Dios para el ser humano. Tenemos que pensar eso ahora aplicando a nuestra ciudad. Somos llamados nosotros como personas, no solamente los cristianos, a efectivamente construir nuestra ciudad, a trabajar para la protección de nuestra ciudad, a trabajar para el beneficio de nuestra ciudad. Es por eso que cada uno de nosotros tiene una especie de vocación laboral, tiene una inclinación para una acción en la ciudad. Es decir, cuando yo tengo que despertar en la mañana y salir a trabajar, es porque Dios me está llamando a construir una ciudad, para bendecir personas con el trabajo que yo realizo. Por más insignificante que yo pueda pensar que un trabajo es, alguien está trabajando en ese exacto momento para que nosotros pudiéramos estar aquí. Y eso es bendición del Señor. Eso es bendición del Señor. Así que tenemos que entender que Dios nos ha dado ese mandato, el mandato cultural de construir una forma de vivir en el mundo. Somos llamados a encontrar en el trabajo un medio por el cual reflejemos Dios en el mundo, reflejemos el cuidado de Dios en el mundo. De la misma manera como la gente piensa que el trabajo es algo no ideal, lo ideal sería eternas vacaciones, o la gente que piensa que la salvación, que el cielo, que la nueva Jerusalén no va a haber trabajo, ahí está una prueba de que no te estás engañando. ¿Cierto? Seguramente trabajaremos en la nueva Jerusalén, trabajaremos en el cielo. El segundo mandato que tenemos en ese texto es el mandato social, que está ahí en los versículos 7 del capítulo 2 y del 18 al 25, que dice: y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría, y el nombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniendo un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo, a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida de la costilla que le había quitado al hombre. Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. El segundo mandato que Dios da al ser humano es el mandato social. El ser humano fue llamado a vivir en familia, a vivir en sociedad, a vivir con el otro.
No fuimos llamados a vivir en el aislamiento, fuimos llamados a vivir socialmente, porque el mismísimo Dios vive en una perfecta unidad en la relación con las tres personas de la Trinidad. El ser humano entonces fue creado para reflejar esa comunitariedad de Dios. Y eso es importante. El ser humano no fue creado en una función solitaria. Y el texto es explícito, porque muestra que Dios puso el ser humano, puso el hombre ahí, y el hombre estaba solo, y Dios dijo, no es bueno eso. Eso no funciona, eso no resulta, eso no es adecuado. Es ahí donde el Señor actúa en la creación también de la mujer. La relación aquí tiene que ver con el aspecto tanto emocional de la preservación de la especie, lo que es bastante obvio, como también el aspecto emocional de la necesidad emocional, psíquica, que el ser humano tiene del otro. Entonces, no soy ningún experto, pero se sabe que cuando quiere castigar a una persona, lo ponen en la cárcel en la parte solitaria, porque el aislamiento le produce de repente alucinaciones, no sé. Pero psíquicamente el ser humano necesita el otro, necesita interacción, emocionalmente, para conectarse de forma real y para sentirse amado de forma concreta. Alguien podría decir, pero el ser humano no estaba solo, él tenía a Dios para comunicarse. Dios no es una persona. Sí, Dios es una persona, pero algo que Dios no es. Dios no es una persona humana, una criatura a la par, para que juntos pudiesen potenciar ese concepto. Fíjense que muchos teólogos van a decir que cuando se habla de la imagen de Dios, se habla de la imagen de Dios en el nombre de la mujer. Qué interesante, qué hermoso. Esa es la unidad, esa es la idea de Génesis 1, cuando dice que el Señor creó, hombre y mujer los creó a su imagen. La imagen del Señor entonces reside en los dos. Pero hay detalles aquí en la forma como Dios crea al ser humano y son muy interesantes. Dios proporciona una solución para el problema de la soledad humana. No fue Adán el que se rascó con soluciones y buscó e inventó alguna cosa como en esa película del náufrago, que él se queda solo en una isla y entonces tiene una pelota de la marca Wilson y entonces empieza a conversar con Wilson y empieza a hablar con Wilson, le pone incluso pelitos en la cabeza y juega con él y qué sé yo. No fue eso lo que hizo Adán, aunque nuestra idea de Adán sin Eva en el Edén fuera algo parecido, ¿no? Así como el náufrago abandonado, ya alucinándose. Dios entonces actúa y toma una solución y da una solución al ser humano, mostrando la intencionalidad de ello. Al proporcionar una solución, él hace evidente que primero, cuando Dios crea a la mujer de una forma diferente de la que él había creado al ser humano. El hombre había sido creado desde el polvo directamente, pero la mujer no fue creada desde el polvo como el hombre. Son formas diferentes de la que uno hizo uno y otro. Pero fíjense que cómo es el relato y cómo es interesante. La Biblia dice que Dios entonces indujo al ser humano, al hombre, a un sueño profundo. Luego le sacó una costilla, le cerró la herida y de esa costilla hizo la mujer. Y ahí uno piensa, eso parece un tanto mitológico, ¿no? Como que para ser verdad. Obviamente que quien argumenta eso, argumentaría que hacer desde el polvo no puede ser menos mitológico que de una costilla. Pero si nosotros pensamos que lo que hizo Dios tiene toda la conexión con nuestra cultura científica actual, Dios indujo al ser del hombre, en este caso, a una anestesia general, exactamente para una cirugía de mayor impacto. Entonces, él durmió y no sintió nada. También el Señor va y le quita una costilla. ¿De dónde puede sacar? Desde esa costilla, médula ósea y células madre, para proceder en una clonación. Ese era el plan, al parecer, ¿no es cierto? Él cierra el lugar, realizando ahí una especie de cirugía plástica, para que estéticamente fuese armonioso. Entonces, él no echa a perder la armonía del cuerpo que él había hecho recién, ¿cierto? Y con estos elementos básicos, él entonces crea a la mujer. Fíjate qué
interesante, qué maravillosa la forma como Dios crea a la mujer estableciendo entonces la sociedad, literalmente. Eso implica en que lo que Dios está hablando aquí es que hay una diferencia evidente entre el hombre y la mujer. No es la misma cosa. Pero el énfasis de la palabra de Dios no está en ambos divididos o separados. Lo que la palabra enfatiza aquí es cómo son unidos e interdependientes en lo más absoluto. Porque como Pablo va a decir, la mujer viene del hombre porque de la costilla del hombre la sacó, pero el hombre viene de la mujer porque nace desde la mujer. Entonces no hay cómo escapar de la idea de que uno depende del otro y uno está conectado en el otro. La énfasis bíblica nunca es la división para ver quién es más grande, quién es mejor, quién es más importante, quién es más especial. El énfasis bíblico está siempre en la unidad. ¿Cómo son unidos? Fueron creados unidos, y como dice el versículo, para ser un solo ser o una sola carne, como dice la Reina Valera. Esa es la idea bíblica. Cuando Dios crea la humanidad para vivir en perfecta unidad. La separación y la división obviamente vino después, y que el pecado que produjo la separación entre el hombre y la mujer es la causa de todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra cultura sobre género, sobre inequidad entre un lado y otro. Y fíjense cómo es interesante lo que el texto bíblico nos dice. Nosotros tenemos problemas en nuestros días, tanto por el tema del machismo como el tema del feminismo, pero ¿qué dice el texto bíblico? El texto bíblico va a confrontar al machismo cuando dice que tanto el hombre y la mujer son para Dios igualmente dignos, igualmente imagen de Dios, y de ninguna manera es inferior en valor. Por lo tanto, eso va a confrontar mucho del pensamiento históricamente machista de poner al hombre por sobre la mujer, atribuyendo valor por sobre el otro. No solamente el machismo, como también el racismo, en el sentido de que no hay una raza inferior o no hay una raza menos importante. La dignidad es ontológicamente heredada a todos los seres humanos por el hecho de haberse creados a la imagen de Dios. Y eso es confrontador para la cultura en la cual los hebreos estaban, donde los reyes y los nobles, ellos eran la imagen de Dios y el resto era el resto. Por lo tanto, se podía matar, esclavizar, destruir, acabar, porque era simplemente gente sin valor. Y el Señor confronta todo eso. Pero el Señor también confronta aquí en ese mismo texto las ideas populares del feminismo cuando dice que sí, el hombre y la mujer tienen funciones diferentes. No atribuye por esas funciones una superior dignidad, pero no son iguales. Evidentemente no son iguales. Físicamente no son iguales, biológicamente, orgánicamente no son iguales, pero en cuanto a función, en cuanto al destino, en cuanto a la acción, en el mundo no son iguales. El término que se utiliza para mujer es diferente al que se utiliza para el hombre, pero el énfasis no está en la diferencia, el énfasis en el texto está en la unidad. Son diferentes y por lo tanto son necesarios. Ese es el punto. Son necesarios uno al otro por lo diferente que son uno del otro. Y eso muestra la perfección de Dios. Porque como vimos en la creación, si el énfasis de Dios fuera en una igualdad ignorante como la que muchas veces somos tentados a pensar, el mundo entero tenía un solo color, para no pensar que un color es más bonito que el otro, para no pensar que las rosas son más bonitas que los clavos. Entonces Dios haría todo de una sola forma. Todos tendríamos un solo pelo, todos tendríamos un solo tamaño, todos hablaríamos portugués, sería así. ¿No es cierto? Pero no, Dios permitió otros idiomas como este, por ejemplo, o como el chino, o como el coreano, ¿no es cierto? Bueno, el Señor al expresar esa creatividad y esa diversidad, muestra que esto también es necesario. Aquí también aplicado a la familia. ¿Qué tiene que ver ese texto aquí para nosotros? El Señor nos ha llamado a vivir en sociedad. La familia es la base, obviamente, el centro, el corazón de esa sociedad, pero el ser humano tiene que trabajar en la construcción de relaciones profundas, donde el énfasis no es la divergencia, el énfasis es la unidad.
Nosotros hemos comentado aquí el jueves de cómo nosotros peleamos últimamente en las redes sociales y muchas veces simplemente por tener una idea, el otro ya es menos importante, menos válido, ya es basura. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con lo que yo digo. Porque apoyas a este y no a este otro. Porque te gusta eso y no esto otro. Porque eres de este lado y no de este otro. En el mandato social somos llamados a entender que si nosotros originalmente fuimos hechos por Dios para vivir en la construcción de la unidad en la sociedad. Y esa unidad se manifiesta primeramente en el matrimonio. Pero hay un tercer mandato y ese mandato es el mandato que sustenta a todos los demás. En el relato bíblico ese mandato viene no en este mismo orden que yo les puse aquí, pero por eso el texto va en orden diferente, pero es importante que entienda que el mandato espiritual es el mandato que sustenta todas las otras acciones del ser humano. Es decir, la vida humana es sustentada por la forma como yo entiendo mi relación con Dios. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Ahí en Génesis 2, 8 y 9, 15 y 17 dice: Dios plantó al hombre en el jardín del oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Y Dios, el Señor, hizo que creciera toda clase de árboles hermosas, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dijo, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del mandato cultural? Estamos hablando de que cuando Dios crea el ser humano, Él establece la forma como el ser humano debe relacionarse con Dios. Y la forma es conocida dentro de la teología por una expresión llamada pacto de obras. Pacto es la forma básicamente como nosotros nos relacionamos con Dios. Cuando pensemos en pacto tenemos que ver eso. Es decir, la forma como nos relacionamos con Él. Y el Señor creó al ser humano y estableció con el ser humano una relación especial, que era una relación provisoria. Es decir, el ser humano no tenía la vida eterna todavía, pero era perfecto, no tenía pecados ni inclinaciones algunas. Entonces el Señor crea al ser humano y le da al ser humano un mandamiento, un único mandamiento. Lo único que el ser humano tendría que hacer era obedecer ese mandamiento. Obedecer ese mandamiento significaba que el ser humano primero respetaba a Dios como Dios y respetaba el gobierno de Dios sobre uno. Respetaba y creía que Dios sabía lo que era mejor para él. Y el ser humano descansaba en la función de ser humano. ¿Qué es lo que Dios quería del ser humano? Quería que el ser humano fuera feliz como ser humano. La próxima semana vamos a ver cómo echamos a perder todo eso, pero esa es la raíz del mandamiento. Sean seres humanos y disfruten de la humanidad del ser humano. Ese era el propósito. Ahora, ese mandamiento también dice que nosotros somos creados seres espirituales. Si Dios da un mandamiento para nosotros es porque nosotros tenemos la capacidad de obedecer a ese mandamiento. Sabemos que Dios existe. Tenemos una capacidad de trascendencia. Y aunque podemos ver que la naturaleza de una forma inconsciente glorifica a Dios, nosotros somos llamados a ser personas, y como personas relativamente autónomas, para que dentro de nuestra autonomía quisiéramos buscar, amar, servir y adorar a Dios. Somos seres espirituales. La espiritualidad y la religiosidad es inherente al ser humano de cualquier raza, de cualquier cultura, incluso la cultura secular, que aborrece la religión, pero que en ese aborrecer muestra su máxima expresión de idolatría, porque el ser humano siempre está adorando a algo. Ese es el punto. Aquí vemos que Dios establece un pacto para el ser humano, y ese pacto es interesante, ¿no? Dios dice: aquí está el árbol, no comas de ese árbol, puedes comer de todo eso, pero no comas de eso. El día que comas de ese árbol morirás. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Primero tenemos una prohibición explícita, para que de ninguna manera Adán dijera: es que no sabía, es que no entendí bien, estaba medio enredada la ley, entonces no leí la de letra chica. Entonces no había letra chica,
no había ningún trueque, ningún cambio, ninguna trampa, era bastante obvio. El ser humano era capaz conscientemente, racionalmente, de entender y obedecer. También había una consecuencia explícita, de manera que el ser humano sabía con antelación que lo que pasaría. De manera que en desobedecer, el ser humano estaría dudando de la palabra de Dios. No solamente rebelándose contra su voluntad, sino que considerando a Dios mentiroso. Dios dijo que yo iba a morir, pero si yo como, voy a poner en prueba si es verdad. Exactamente, es esa duda de la justicia y certeza de Dios que hace que el corazón humano sea pecaminoso. Pero también vemos aquí que el ser humano no estaba como en una prisión, como si Dios le hubiera puesto en una situación imposible. Él no puede salir, no tiene cómo cumplir eso. Porque el ser humano no tenía ninguna inclinación para el pecado y el ser humano tenía toda la libertad de comer de todo árbol del jardín. Si el Señor hubiese dicho, usted no puede comer de ningún árbol del jardín, solamente de él. Y de repente uno está al otro lado, tan lejos. No tengo cómo comer, voy a desfallecer, voy a morir si no como. No era así. Había mucho y había en abundancia y había de todo tipo. Por lo tanto, no había ninguna excusa para el ser humano desobedecer a Dios en ese contexto. Por lo tanto, el ser humano tenía libertad. Así que el pacto no era evidente en la naturaleza. Es decir, cuando el ser humano fue creado, él no sabía de eso y el Señor tuvo que revelar al ser humano con especificidad qué es lo que él debiera hacer para relacionarse en perfección con Dios. Así como a nosotros el Señor utiliza la palabra de Dios para revelar lo que debemos saber. También el ser humano era capaz de cumplir, pues tenía todas las condiciones espirituales, emocionales, físicas, sociales, culturales, para obedecer a Dios. No había nada en ese contexto que impulsionara al ser humano a la desobediencia. Eso muestra cómo el mandato del Señor para el ser humano es un mandato justo. Es un mandato justo. Aún así, nosotros fracasamos. Vamos a conversar un poco más sobre eso la próxima semana, pero lo que quiero decir es que, como dice Bruce Waltke, que es un teólogo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, dice, a menos que conozcamos todo, solo conoceremos relativamente. A menos que conozcamos comprehensivamente, no podemos conocer absolutamente. Por lo tanto, solo Dios en el cielo trasciende el tiempo y el espacio y posee la prerrogativa de conocer lo que es bueno y malo para la vida. Por lo tanto, la tentación del ser humano al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal era la tentación del ser humano de querer ser Dios. Lo que es exactamente lo que nosotros hacemos cuando armamos nosotros mismos nuestra propia forma de ver la vida. Y decimos, este me gusta, este no me gusta, así voy a vivir. Es el ser humano decidiendo qué es lo que es bueno o qué es lo que es malo. Lo que es bastante ridículo porque el ser humano no tiene la más mínima idea de lo que es bueno y lo que es malo. Sobre todo el ser humano caído sin Cristo, que está incapacitado de entender ni siquiera lo que es bueno. Y solo ve lo que es malo y dice lo malo bueno. Es un tema complicado. Los seres humanos fueron creados para una relación con Dios. Esa relación con Dios es la relación que trae vida. Porque cuando el Señor crea al ser humano, le sopla vida en sus narices. No hizo eso con ningún otro animal, solamente con el ser humano, de una forma más específica, ¿no? O al menos específica en el texto. Esa relación también da al ser humano propósito. El propósito que te hace levantar en la mañana. El propósito que sin el cual nuestra vida sería una absurda depresión. El propósito que nos da la alegría de cumplir ciertas metas. De eso está hablando un propósito ontológico para el ser humano. Esa relación es recompensada porque el Señor promete al ser humano vida, beneficios de la vida y sustento a la luz de la relación con Él. Por lo tanto, la relación con Dios es extremadamente conveniente. No es algo así como que, el Señor demanda de mí, porque no es Él que necesita de mí. Él no necesita mi adoración, Él no necesita mi obediencia, Él no necesita ni siquiera mi existencia. Si yo existo, es para que Él demuestre en mi vida su gracia.
Por lo tanto, la relación con Dios es siempre una relación para Dios. Pero nosotros siempre somos los más beneficiados de ella. Entonces uno piensa, voy a dar al Señor, voy a trabajar para el Señor, voy a ofrendar al Señor como si estuviera haciendo gran cosa para el Señor. No estoy haciendo nada, todo es Él que hace. Y Él, al manifestar todo eso en mi vida, Él es más glorificado. Y cuando Dios es glorificado, nosotros encontramos la verdadera felicidad. Ese es el punto de la Biblia. Y esa relación es ontológicamente necesaria, porque fíjense que lo que Dios pone acá es una relación de vida o muerte. El Señor no nos da opción de existir sin Él. El Señor no nos da la opción de vivir sin Él. El ser humano fue hecho y solo puede vivir en Dios. Todo lo que es sin Dios en la Biblia es llamado muerte. Por eso el Señor dijo a Adán: en el día en que de ese árbol comieres, morirás. Porque fuera de Dios no hay vida. Él es la propia vida, Él es la propia esencia de la existencia. Por lo tanto, eso es lo que debemos entender sobre nuestra relación con el Señor. Él trata con ellos, el Señor, con nosotros, no como criaturas irracionales, como plantas o animales, como bloques de madera, sino que trata con ellos como seres racionales, morales y autodeterminados. Él quiere que los seres humanos sean libres y que les sirvan en amor, libre y voluntariamente. La religión es libertad y el amor es el amor el que no permite que sea coaccionado. Qué fantástico el hecho de haber sido creados por Dios para relacionarnos con Dios libremente. Vamos cuestionar nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo me proyecto en la vida? ¿Cuáles son las soluciones que yo tengo para Chile ahora con toda esa crisis? ¿Cuáles son mis teorías? ¿Cuáles son las soluciones para mi familia? Para ese próximo año, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra función en ese mundo es ser lo que Dios ha determinado que seamos. Esa es la más grande gloria y alegría que podamos tener. Ser lo que Dios quiere que tú seas. Es ahí donde está la alegría. El lugar más seguro del mundo es el centro de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando doblegamos nuestro corazón y nuestra voluntad a la voluntad de Él y decimos: Señor, ya, llévame, poneme y cámbiame y úsame como tú quieras, ya no quiero nada más, quiero solamente eso. Ahí es donde encontramos propósito, vida, alegría, realización, felicidad. También seguir la forma de Dios de ver el mundo, o de ver el trabajo, la familia, la espiritualidad, es la forma de imitar a Dios. Y no hay ser más feliz y exitoso que Dios en todo el universo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos constantemente? Escuchamos charlas, compramos libros de gente que cuenta su historia. No tenía nada y ahora soy millonario. Y uno imita eso, ¿no? Pero Dios, el ser más exitoso del universo, nos creó de tal manera a imitar su forma de conducir. Y nosotros muchas veces pensamos: no, es que no funciona bien así. No tiene sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. También debemos entender que al confrontar nuestro corazón con la visión del mundo de Dios, tanto si hay desacuerdos, en el sentido que eso no me parece, como si hay pleno acuerdo, porque hay muchos cristianos que no, si estoy totalmente de acuerdo con eso, ajá, pero no va a poner eso en práctica. Eso no va a transformarse en vida, en conducta, en hábito. Va a ser simplemente una teoría que va, lo máximo es de mi cabeza al muro de Facebook. Y de ahí nomás, y ahí se acabó. Es subir una foto con un versículo, es postear algo en internet, y ahí se acabó la teoría. Eso no es acuerdo, eso no es fe. Lo que estamos hablando aquí de creer en algo que eventualmente y físicamente me transforma la forma como yo pienso. Confrontemos nuestra visión claramente, ontológicamente, dinámicamente. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios quiere que trabajemos con dedicación, porque estamos imitando a Dios en el mundo, sirviendo a personas. Estamos construyendo un mundo donde personas serán más bendecidas por mi trabajo, y así es como yo reflejo a Dios en mi lugar de trabajo. Dios quiere también que nosotros amemos con entrega total
Que en vez de pelear por quién es más importante, quién es menos importante, quién hace más, quién hace menos, lo que el Señor quiere es que yo entienda que yo dependo de los demás dependen de mí, nosotros nos dependemos mutuamente, y es con base en esa idea que el apóstol Pablo puede decir que nosotros debemos someternos unos a otros. ¿Por qué? Porque todos dependemos unos de los otros. Sea usted noble, sea usted de una sociedad, de una clase más baja de la sociedad, no importa. La dignidad que tenemos ante el Señor nos hace que, y nos llama a que amemos unos a otros con una entrega total, y por fin que adoremos al Señor por sobre todas las cosas. Adoremos creyendo que lo que Él dice es verdad. Adoremos entendiendo que lo que Él dice debe ser puesto en práctica, no solamente porque Él como un rey déspota manda, sino que porque Él como un padre de amor sabe lo que es mejor para nosotros, y si Él dice que eso es así para nuestro beneficio. Y en adorar al Señor descansamos en Él también. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude a poner eso en práctica. Señor,